noches. Después de la presentación, yo le agradezco muchísimo a la que no fue presentada es la señora que es presidenta de la Asociación Belgraniana de Paraná, ¿no? Que esto para mí es un honor que ella haya tomado esta responsabilidad que le transmitió Pablo Montoy, quien en realidad ha sido el gestor de que viniéramos hasta aquí. Y realmente, bueno, para mí es un halago poder compartir con todos ustedes, con la secretaria también de la Asociación Belgraniana local, esto, ¿no? Y yo pensaba mientras veía la proyección anterior, pensaba, bueno, ¿se escucha mejor? Sí. Pensaba ahí, ¿qué más podemos decir de la revolución en Entre Ríos? Está prácticamente todo dicho, agregando lo que dijo la señora Elsa recién, indudablemente completó un panorama bastante importante que es lo que no está habitualmente en la historia oficial. En realidad lo que nosotros hacemos con la Universidad Libre y con el Instituto Manuel Belgrano y el Museo General Belgrano de Buenos Aires es tratar de llegar a la verdad histórica para ver qué tiene que ver con aquella verdad histórica con la realidad, ¿no? Es importante, por ejemplo, conocer muchas anécdotas que uno ve habitualmente por la radio, la televisión, los conjuntos folclóricos, o sobre todo de los conjuntos de rock mundial, ¿no? Ingleses, franceses, alemanes o norteamericanos, pero pensamos que también es importante saber la verdad sobre la historia argentina, ¿no? Y una de las cosas que estamos tratando de hacer es eso, unificar todo el país y potenciar para qué sirven las historias en el mundo, ¿no? Entonces, en esta intención, y justamente coincidiendo con el bicentenario de la patria, que no es un solo día, sino que, porque las guerras empiezan y continúan, ¿no? Uno dice 1810 fue el bicentenario, y entonces, ¿qué pasó después? No pasó más nada. Y vemos que sí, por ejemplo, de golpe apareció el bicentenario de la bandera, por eso nosotros a principios de este siglo dijimos, va a haber que prepararse, que el pueblo argentino sería importante que conozca que el bicentenario no fue una cosa, o la Revolución de Mayo, una cosa que pasó un día y que fue la Semana de Mayo. En realidad, como bien decía, hoy estábamos conversándolo, las revoluciones se preparan, si no son revoluciones, si no están preparadas y si no tiene un líder, la revolución no se produce. Si no tiene un líder, no hay revolución, porque siempre tiene que haber una conducción y si no hay, un acompañamiento a la revolución. Nosotros hacemos algunos ejercicios en nuestra charla porque en realidad lo que nos interesa sobre todo es la participación y cómo los argentinos nos hacemos cargo de esto que evidentemente por alguna razón, para alguna razón está oculto. Si con tanta inteligencia y en forma sistemática y en detalle se ocupan de que nosotros no sepamos nada de la verdad histórica, es porque tiene alguna importancia. Por algo se oculta. No creo que sea nada bueno ocultar cosas a la gente. Por eso hay una frase con la que nosotros tratamos en las escuelas cuando vamos y donamos banderas. Ustedes escucharon recién la bandera, ya van 400, ¿no? Pero de las 300 las pusimos en la Antártida Argentina, ¿no? Con un veterano de la Guerra de Malvinas. Porque ahí está donde se enlaza lo que pasó hace 200 años con lo que es la actualidad. Los veteranos de guerra, los combatientes de Malvinas que hoy viven. Porque muchas veces hablamos de los que murieron, pero nos olvidamos de que hay 20.000 que están vivos. Y que esto es lo que nosotros tenemos que reivindicar. Y como argentinos, nosotros somos herederos de esa lucha. Hayamos combatido o no, ellos tienen la gloria y el heroísmo de haber combatido. Pero nosotros algo tenemos que hacer, creo, en torno a todo esto. Y esto es lo que, de esto en realidad es lo que tratamos de profundizar en nuestras charlas. Y bueno, producto de esta charla, y debo decirlo, debo confesarlo, como muchas veces me preguntaron, pero ¿dónde lo vemos?
tan distinto, esto tan diferente, ¿a dónde podemos acudir? Yo siempre digo, más o menos, bueno, eso me obligó a hacer un libro que lo hemos presentado en España, y hoy voy a hacer por primera vez acá en Argentina un comentario que tiene que ver con el libro. Porque el libro justamente tiene que ver con esto de que hay una pregunta que si ustedes me permiten, yo quisiera hacerla. Si alguno de ustedes se preguntó alguna vez por qué Belgrano fue el creador de la bandera, ¿no? Y a mí me pasó en todos los lugares donde estuve en varios lugares, me parece, que todos me reconocieron que nunca se habían hecho esa pregunta. Y yo la hago porque a mí me pasó lo mismo, ¿no? Yo nunca me había preguntado hasta que cuando me di cuenta que tenía Belgrano, digo, pero ¿cómo yo nunca me pregunté por qué Belgrano fue el creador? Porque en realidad lo que yo estaba diciendo, me estaba contestando a mí mismo, que me había dado cuenta que había sido el creador, porque era el líder de la revolución. Pero nadie nos dice que fue el líder de la revolución. Yo le pregunto, no está el prólogo porque este es el mono del libro que vamos a editar y que vamos a presentar por primera vez en Tucumán ya, con el libro editado, completo, con índice y demás, con motivo del bicentenario de la batalla de Tucumán. Entonces, uno se pregunta cómo puede ser que con tanta coincidencia millones de argentinos no se hayan hecho la pregunta. Nosotros, no sé si en esta pregunta que les hizo alguno me puede decir, no, yo lo pensé toda la vida, me lo pregunté y me lo contesté y tuve compañeros que hacían lo mismo. O a lo mejor les pasa como me pasó a mí, que yo me recibí antes de contador, estuve en la escuela secundaria, fui perito mercantil. Y yo me recibí, pasaron muchos años. Y me enteré que Belgrano era el que había hecho los primeros y el que estaba vigente reglamentos para las escuelas de comercio. Entonces yo dije, cuando me enteré de eso, dije, es demasiado. Entonces, en el libro empieza con la manipulación mental, porque yo he descubierto que todos los títulos que nos presentan todos ocultan algo. Algunos son directamente falsos y otros, todos, en definitiva, son para ocultar. Aunque el título sea cierto, de cierta manera sea verdad, detrás hay una gran mentira o un gran ocultamiento. Y esto nos pasa hoy. Era el secretario del consulado. Siendo secretario del consulado hizo todas esas manifestaciones, esos intentos de crear la escuela. Claro, entonces, no, fíjese, esto que acaba de decir la señora, intentos de crear la escuela, eso también, gracias a los que crearon la historia oficial, que fue Bartolomé y sus, vamos a llamarle, colaboradores. Exacto, yo iba a decir, pero para ser respetuoso de colaboradores. Entonces, en ese armado, que en realidad es pararse arriba de los dos más grandes líderes que tuvo América del Sur, que fueron Belgrano y San Martín, se paró arriba de los dos y entonces es cierto que colocó ahí cartas, pero la mayoría las ocultó, otras las perdió, otras se perdieron y opinaba él, porque él fue un guerrero bárbaro. Cuando él combatió en San Nicolás se fue creyendo que había perdido, pero después le dijeron, le avisaron, no, había ganado, en fin. Ustedes sabrán la historia de Mitre, que es realmente, salvo el genocidio que cometió con los hermanos de la ex provincia de Paraguay, en ese tiempo ya era ex provincia de Paraguay, ya era la República del Paraguay, salvo eso, que eso lo hizo bastante bien, pero gracias a que salió a Inglaterra y a Brasil, por eso ustedes lo saben por la cercanía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? También una de las cosas que se desliza es que Belgrano intentó el tema de las escuelas. Pero claro, fue abnegado, intentaron, pero que no la logró, y es mentira. Existieron todas. No solamente hizo el reglamento, y no solamente las impulsó, sino que hasta el director le
tomaba examen, por eso quedó Pedro Cerviño, que era un español que luego va a ser un combatiente de la patria. Porque tampoco es cierto de que la lucha haya sido entre americanos y españoles, ¿no? La lucha era, como decía el padre Furlong, entre criollos y realistas, o entre patriotas y realistas, perdón, entre patriotas y realistas. Porque lo sabía, Blas Parera no era americano, había nacido en Cataluña y hizo el himno nacional argentino, me refiero a la música. Pero volviendo entonces a Belgrano, no tenemos tiempo de desarrollar una obra de 26 años. Es imposible, no la podemos sintetizar, seríamos peores que lo que hicieron la historia oficial. No podemos creer de que en media hora o 40 minutos podamos dar vuelta a la historia, decir la verdad en 40 minutos. Entonces, yo lo único que a mí me interesaría, o nos interesa, que quede por lo menos, es esta idea fuerte de que nosotros demostramos que fue el líder, el ideólogo de la revolución. Agregamos lo de combatiente porque, además de haber sido un combatiente a partir de 1806, usted sabe que Belgrano cuando hizo la revolución ya era un veterano de guerra y había sido una pieza fundamental en la victoria de 1807 en lo que fue la guerra del Río de la Plata, mal denominada intencionalmente hoy como defensa. Yo digo por ahí, un libro es más o menos como si un equipo gana 7-1 y uno dice, la verdad que tiene muy buena defensa. Los 3.000 muertos y prisioneros que tuvieron los ingleses en la batalla de Buenos Aires, y así se debería llamar, no habían tenido una derrota semejante los ingleses. Y allí Belgrano tuvo un rol muy importante, porque fue el ayudante del lugar donde los ingleses se rindieron. Que los ingleses se rinden cuando uno de los generales principales. No lo voy a nombrar porque los historiadores argentinos, las invasiones inglesas las llaman así, no les dicen que es una batalla, y aparte siempre hablan de los ingleses, no hablan de los argentinos que combatieron, no sé si fijaron ese detalle. Siempre se habla de las invasiones ingleses, nunca se habla de los que combatieron en ese lado, que fueron los que ganaron. Ellos eran 15.000 en el Río de la Plata, tenían 100 barcos, nosotros éramos unos pobrecitos que con aceite y hirviendo. Yo no sabía que la gente se moría de asientos con aceite hirviendo, creía que se morían tiros, y así fue en realidad, ¿no? Es una estafa moral, inclusive, y una manipulación mental que uno, ¿cómo voy a decir otra cosa si yo lo leí a no, de la primaria, aparte, desde el jardín de infante hasta la universidad? O sea, son 20 años que nuestros niños, y que preparémonos, los que tenemos nietos, que desde los 3 años a los 23 lo van a tener ahí adentro, y la verdad es que le van a mentir todo el tiempo, le van a ocultar la verdad todos los días. Entonces nosotros lo que queremos es esto, que basta, se tiene que terminar la mentira. Porque es una riquísima herencia que tenemos los argentinos que no la estamos utilizando. Porque cuando uno tiene la gloria de haber nacido en un lugar con estos líderes que como Rodríguez Peña, Hipólito Vieites y Castelli estaban ahí jugándose la vida y no necesitaban vivir de la revolución. Ellos tenían una muy buena condición económica, desde Belgrano hasta Hipólito Vieites, que no verán los 4, pero más Ildefonso, Francisco y Juan José Paso. Es decir, en realidad, todos ellos estaban en una excelente posición económica. La verdad, hoy le decía, no me acuerdo por qué, le decía, estábamos en un grupo y dije, la verdad es que Belgrano se equivocó. No tenía que haber hecho la revolución y haber seguido siendo lo que lo nombró el rey, y acá quería si quieren pasar una, porque Belgrano no empezó ni el 25 de mayo de 1810 ni en 1806. Empezó muchísimo. Él se va, cuando tiene 16 años, se había recibido de un título ahí de licenciado en filosofía en
el Colegio Real de San Carlos y se va a Europa. En 3 años, Belgrano se recibe, no solamente de los títulos, un montón, además 5 idiomas, pero de algo muy importante, en Salamanca, la universidad número 1 del mundo, creada en 1255 por Alfonso X el Sabio. En realidad la creó, Alfonso en 1253. El Papa, en 1255, Alejandro IV, le da, esa reconsideración internacional de universidad. Fue creada en 1918. Pensá que cuando él fue, ya tenía más de 500 años, 550 años. Y lo peor es que yo fui ahora, el mes pasado, y la universidad sigue funcionando y sigue estando intacta. Y este es un punto que quiero parar, porque a nosotros nos demolieron absolutamente todos los monumentos nacionales. No en Entre Ríos solamente. En toda la República Argentina se demolió absolutamente todo. El fuerte donde funcionó el primer gobierno Patria América, la Recoba, donde fueron vencidos los ingleses en 1806, bueno, pudieron llegar. El Cabildo, donde estaba el polvorín contra los ingleses, ustedes saben, quedó un desastre. Y demolieron la casa de todos los revolucionarios. Sinceramente, alguna vez, en un maestro, o en una escuela, o en un libro, ¿se leyó esto? Sinceramente, si alguien me dice, no, mire, la verdad que usted no se dice esto, no es verdad. Yo, por lo menos, nunca leí, ni nadie me dijo de que se habían demolido la casa de todos. ¿Ustedes saben que todos? Es inimaginable, sinceramente. Cuando uno va a estos lugares y se encuentra que en Salamanca, si alguien llegara, cuando es propietario, le costó $2 millones, porque dentro de la parte vieja de Salamanca, ahora un terreno cuesta $2 millones, un terrenito de 5 por 15 o 20, ¿no? Nosotros estuvimos averiguando estos detalles. Si descubre algo antiguo, de que tiene 1000 o 500 años o 200, tiene que parar, ir al gobierno y hacer. Acá demolieron todo, los cabildos. Se demolió, porque cuando se habla que se demolió la casa histórica, la casa histórica no es porque la hicieron en el año 45, se hizo de nuevo, pero la casa donde se declaró la independencia. Pero el cabildo también, el pueblo se expresó que quería estar con que estaba con la revolución. También se expresó. Entonces, esta demolición de la que nosotros somos víctimas, porque en el mundo, en el resto del mundo, la herencia de los pueblos son los monumentos. Para ellos son monumentos. Y ellos se basan en eso. Entonces uno va a ver una iglesia inmensa y demás. No, pero nosotros que vamos a tener de eso se demolieron todo. Bueno, el objetivo, obviamente, al que toma todo esto y lo vuelca en la acción a partir de que tiene 23 años, que fue Manuel Belgrano, después de haber estudiado allá y que el Papa le otorgara la posibilidad de leer los libros prohibidos en base a quién era él, ¿no? Así se presenta, esto está presentado, están los documentos, de lo que vamos a hablar acá está todo documentado. Y si bien uno hace comentarios, porque a veces es difícil sustraerse, ¿no? Y no hacerlo, la diferencia es que yo no opino, sí, pero si hubiera estado yo, hubiera hecho tal cosa, que es lo que nos pasa con estos pseudo-historiadores, que ahora resulta que son más, porque los historiadores son más importantes que los héroes. Si ustedes se fijan, es más importante el historiador que habla del héroe que el héroe. ¿No? Sobre todo los que están en televisión y están en el canal 13 y están en el canal 7, vieron que ahí me enfrentan. Yo no me meto en la parte de esa interna política, pero vieron que está en el 13 y está en el 7. Vi mal, estaba bien el canal, era el canal público, uno y otro el enemigo, están en todos lados. Y sacan el libro todos los meses. La verdad que es espectacular la forma que está. Pero esto es lo que nosotros estamos sufriendo. Es un avasallamiento cultural, es una contracultura metida dentro de casa. Y nosotros nos peleamos entre nosotros, entre unitarios federales, peronistas radicales, no sé, rosistas, antirrosistas, Urquiza contra.
Y ellos siguen manejándonos como se les hará. Y encima toman a nuestro niño, y nosotros cuando lo fuimos, te toman. Si fuiste a la primaria y a jardín de infantes, ya tenés 10 años adentro. Y si uno hace la secundaria, ya tiene 15. Si hace la universidad, tiene 20 años o 22 años, tomado por un sistema perverso que la riqueza cultural de uno alumno, que significa la historia, queda absolutamente de lado. Entonces aparecen colores de bandera, no sé qué hace por esto, ¿no? Pero aparece la bandera de marcha, la bandera de Ahora, ¿y la bandera argentina? ¿Cuándo vamos a hablar? ¿Por qué no le decimos a la gente que por qué tiene la bandera argentina el sol? Yo digo la verdad. A mí, yo damos charlas también con los chicos. Y le preguntamos por qué tiene el sol y nadie sabe. Y como miró el cielo, nada. Es mucho más profundo la creación de la bandera. Es la independencia nacional que se creó en Rosario el 27 de febrero de 1812. Pero aparte están las cartas, que lo dice él. Él lo dice. Dice, exijo hagan las carapelas. Yo digo, estoy exigiendo que hagan las carapelas. Indudablemente, no se trata de una cuestión pasajera, ni mucho menos. Y la creación de la bandera, ustedes saben que fue un hecho revolucionario que se le fue negado, inclusive se le trató de negar, pero esto no terminó ocurriendo. Bueno, este joven que va y se está cantando en Europa es llamado por el rey y lo nombra secretario perpetuo de cultura. Con ese cargo viene y cuando se sienta dice, no hay objeto de la atención del hombre más digno que trabajar por la felicidad del de su así, está bien, me hacía señas que estaba bailando. Bueno, no hay